Vamos ahora a hablar de nuestra América Latina. Nos vamos a ir al sur, vamos a ir a Argentina. Tengo conmigo, por cierto, aquí, por una parte, Guillermo Lustó, presidente del Inter-American Institute for Democracy, el Instituto Interamericano por la Democracia. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy aquí en el programa. Y también el periodista y analista político Agustín Laje. Laje, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tiene un artículo muy interesante en el que desarrolla la teoría de que el kirchnerismo encontró en la tragedia militar de los 70 una bandera disponible y lista para izar y utilizarlo para su causa. Quiero comenzar con eso. Aquí está un libro además, ¿no? Los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70 de Laje, que vamos a conversar con él sobre esos temas. Laje, la dictadura militar, esa dictadura militar de la que tanto se ha hablado, ¿no es como el kirchnerismo o la izquierda lo ha vendido? Bueno, primero que nada, el kirchnerismo lo que ha hecho desde el 2003 que asumió esta parte ha sido sumergir a Argentina en una suerte de túnel del tiempo. ¿Y cómo lo ha hecho? El kirchnerismo asumió en el 2003 con un 22% de los votos, con una legitimidad muy escasa. Lo que le hizo falta... Pero venía de tiempos difíciles. Venía de tiempos difíciles, pero Néstor Kirchner venía siendo, digamos, una suerte de escogido por otra persona que era Eduardo Duhalde. Y lo que le hacía falta a Néstor Kirchner era un discurso épico. Y ese discurso épico lo encontró en los años 70, que era algo que ya se estaba discutiendo en el ámbito público, siempre a través de la voz de organizaciones de izquierda, que habían creado un relato que luego con el kirchnerismo se institucionaliza. Y este relato más o menos nos presenta a la década del 70 en términos maniqueos de un confrontamiento entre ángeles y demonios. Por un lado, jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor en el cual se inscriben Néstor y Cristina Kirchner, y por otro lado, las Fuerzas Armadas, el genocidio, etc. La verdad de esto es que la Argentina en los 70 vivió una guerra revolucionaria, una guerra en la cual organizaciones terroristas atacaron al aparato del Estado, cometiendo entre el año 1969 y 1979 la cantidad de 21.644 atentados terroristas, y frente a eso el Estado reprimió ilegalmente, haciendo uso de sus Fuerzas Armadas. Ahora, esos 30.000 desaparecidos de los militares, ¿esa cifra le parece válida? ¿Eso no existe? Eso es un mito, eso no está, eso es un mito que no está registrado en ningún tipo de informe. De hecho, el informe que produjo el Estado en el año 85, que se publicó a través de la CONADEP, en un libro que se llamó Nunca Más, habla de 8.961 desaparecidos que luego el gobierno de Néstor Kirchner tuvo que depurar porque había errores gruesísimos, como por ejemplo que figuraba una jueza de la Corte Suprema de Justicia como desaparecida en ese listado. Tuvo que depurar y la cifra bajó a 7.000 y un poco más. Algo similar ocurrió con Cuba, que siempre han hablado de Batista, de los 20.000 desaparecidos, y esa cifra también no es así. Pero hay una explicación de los 30.000. Una persona que tiene una gran autoridad moral es Graciela Fernández de Mejide, que fue senadora, que fue ministro, y que perdió a su hijo y que fue una de las líderes de la oposición al gobierno militar, con lo cual tiene un gran prestigio y una gran legitimidad. Ella cuenta, en una película que hemos dado hace muy poco que se llama Diálogos, que es un diálogo de ella con un ex montonero, que ella le pregunta al que lanza la cifra de 30.000, ¿de dónde sacó esa cifra? Y él le dice, porque necesitábamos pasar de estos crímenes a un genocidio. Y el monto para el genocidio eran 30.000. Eso lo cuenta en la película. No estamos justificando, fue una dictadura militar. No, seguro, aparte, seguro. digamos, hablar de 30.000 u 8.900 es una tragedia desde todo punto de vista. El tema que nos... una pregunta, se habla mucho, se vende, se recuerda, se hace énfasis en los crímenes de los militares que existieron y se olvidan los crímenes, por ejemplo, de la guerrilla, de los montoneros. No solo que se olvidan, sino que se reivindican. Porque se amparan bajo la justificación de que ellos eran jóvenes idealistas que peleaban por un mundo más justo. Y ese mundo más justo, lo cierto es que tenían los ojos puestos en Cuba, porque estas organizaciones terroristas fueron entrenadas, financiadas y apañadas por Fidel Castro. Entonces, ¿de qué mundo más justo nos hablan? Ellos no pelearon contra una dictadura para devolverle a la Argentina la democracia. Ellos pelearon antes contra una democracia para instalar su propia dictadura. Doctor Lustó, hay una conferencia aquí en Miami, mañana, ¿dónde es? En Miami. En el Cubex Center a las 6:30, donde precisamente el análisis es el uso del pasado que ha hecho el kirchnerismo
Y lo que contaba recién Agustín, viene un periodista, Seferino Reato, que ha escrito muchísimo con lo que significó antes del proceso militar y lo que significó que estos revolucionarios provocaron precisamente la venida de los militares. A propósito, conocían perfectamente el tema. Bueno, más temprano en el día, el equipo aquí de A Mano Limpia conversó con el periodista Nicolás Márquez, que venía a comparecer de esa conferencia para hablar del mito de los militares en Argentina, y el gobierno le impidió, lo pongo de esta forma, o al menos le demoró la visita. Escucha la conversación. El evento iba a ser fundamentalmente sobre los años 70 en Argentina. Yo tengo 3 libros publicados, de los cuales este particularmente fue declarado libro enemigo por el jefe de gabinete Alberto Fernández, en un libro que él escribió que prologó Cristina. O sea, son cosas que ya venía molestando. Y la semana pasada se hizo un acto en Plaza San Martín por los muertos por la subversión, que yo fui el principal orador, está el video en internet. Muy duro fui. Y en un país como este, realmente vos esperás, después de decir algo provocativo, esperás que te venga una devolución. Y bueno, a mí no me dejaron viajar sin ninguna excusa válida, sin ninguna, invocando normas inexistentes, invocando resoluciones que nunca pudieron encontrar y que después Gendarmería me terminó dando la razón a través de este certificado que tengo acá en mi mano. Para eso me comí todo el trajín, horas y horas, no vivo en Buenos Aires. Y por supuesto la posibilidad de hablar de un tema que yo conozco y me apasiona mucho, en un coloquio tan importante como el que iba a ser el Instituto para la Democracia, donde además iba a haber tantas personalidades importantes. Bueno, esta entrevista, como decíamos, la grabamos con anterioridad y también le preguntamos a Márquez si esto le había ocurrido con anterioridad, algo similar, y curiosamente nos dice que sí, que en el año 2006 en Cuba, él había visitado Cuba y también fue retenido en el aeropuerto. Lo que vamos a hacer es la próxima semana, cuando él venga, vamos a invitarlo a que venga aquí al programa para que además nos cuente, nos informe de esa anécdota de lo que ocurrió en Cuba, que fue retenido en el aeropuerto. Regresamos con el tema. Yo quiero hacer énfasis en esto, no pretendo, ni creo que ninguno de ustedes tampoco, hacer una apología de ese periodo militar en Argentina. Para nada. Pues desde mi punto de vista, cualquier dictadura es mala, de derecha o de izquierda. Todas son malas, son nefastas. Lo que sí estamos pretendiendo, y comparto el punto de vista de ustedes, es dar un ángulo de esa historia que el gobierno no explica y oculta. Y que ha utilizado. Y que ha utilizado. Y que nos ha sumergido a los jóvenes en discusiones en las cuales no tenemos nada que ver. Yo quería hacer una aclaración. Agustín tiene 25 años, es decir, no vivió esa época, pero su iniciativa proviene de que se preocupa por saber cómo fue la realidad. Él comienza a investigar y publica 2 libros estupendos sobre esto. Pero él no vivió la época, tiene 25 años. Y además mucho más valioso en alguien con 25 años, porque vamos a poner, tal vez no sea políticamente correcto en mucha gente de tu generación el pensar y decir lo que dices. Claro. Seguramente, tuve muchos problemas por esto. Muchos. Me imagino. La izquierda latinoamericana ha vendido la imagen de la oligarquía, que por su poder económico es la que ha tenido acceso al poder político en América Latina. En el caso del kirchnerismo, ¿eso se echa por tierra? Bueno, yo creo que se ha invertido un poco la lógica. Ahora, la lógica es que quienes llegan al poder político crean una nueva oligarquía con asiento en el Estado, ¿no? Esto ha pasado un poco con la gente, por ejemplo, de la Cámpora, que no en vano se llama la Cámpora en honor a un presidente de 1973 que duró apenas 49 días, que fue aliado de Montoneros. Esta gente ha inundado el Estado y configura un nuevo tipo de oligarquía. Yo creo que más que oligarquía lo que hay en la Argentina es un saqueo a la riqueza nacional. Ya no es un problema de corrupción, es un problema de saqueo, donde antes era un problema de coimas, y en cambio ahora se queda con las empresas. Y eso es lo que ha ocurrido. En la Argentina ha habido un saqueo al Tesoro Nacional hecho por los Kirchner. América Latina en general, estamos hablando de Argentina, pero me salgo ahí, no sé si comparten esto que voy a decir, hay 2 izquierdas en América Latina, una que podemos decir que es la brasileña, la chilena, y el otro ángulo, y la uruguaya, correcto, la uruguaya, y el otro que tiene que ver con Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, ese llamado los países del ALBA, ¿no? Esta lista América Latina
para tener políticos, presidentes al estilo de Estados Unidos o de Europa, o ese caudillismo sigue generando votos? Quisiera saber la opinión de los dos. No, yo creo que no. Creo que estamos muy desconcertados porque este grupo que usted acaba de mencionar es el grupo más vocinglero, el que grita más, el que aparece en los diarios. Pero si uno mira la generalidad de América Latina, se encuentra con que la mayoría de los países, aunque sean de izquierda, están cumpliendo las instituciones, respetando las instituciones y están evolucionando. Fíjese una cosa, el domingo 26 va a haber una segunda vuelta en Brasil, donde es posible, o por lo menos hay una polémica o una posibilidad de que la derecha desplace a Dilma Rousseff. Correcto. Lo mismo ocurre en Uruguay, después de 2 periodos. Uruguay tiene la posibilidad, en elecciones libres, que nadie ha jamás pensado en fraude ni en ningún sistema Como ocurrió irregular. en Chile también. Y lo de Chile, donde se han alternado. Esa izquierda no me preocupa. Claro. Esa izquierda no me preocupa. Mientras las instituciones ¿Es se una izquierda mantengan... más a la izquierda europea o digamos española? Seguro, Vamos a seguro ponerlo que de esa sí. forma, Pero es que parecido a la además, izquierda española. una cosa que además se deja mucho de lado es que aún esa izquierda ha tomado medidas económicas que son del centro de la derecha, liberales, apertura de la economía, desregulación, con lo cual ya no es la izquierda que estamos pensando nosotros. Socialmente siguen siendo de izquierdas, pero desde el punto de vista fiscal son más de centro derecha. Absolutamente, y en la economía son así crecen y así van evolucionando, ¿no? Y en cambio estos 4 o 5 países son los que han distorsionado totalmente la imagen de América Latina. En Europa y en Estados Unidos se la ve precisamente por estos 4 o 5 y no por el resto que está haciendo las cosas muy muy bien. Por ejemplo, creo que un proyecto espectacular es el Tratado del Pacífico, con 4 economías muy exitosas, que es una cosa muy moderna y muy alentadora para toda América Latina. Hubo un gran temor en su momento con Perú, pero afortunadamente Perú tampoco siguió esos derroteros, no los ha seguido. Tampoco. Laje, ¿qué piensas de esto? Y además quería saber un poco el tema del joven latinoamericano que siguen. Yo, por ejemplo, veía una película el otro día, un documental en el que se hablaba de los jóvenes latinoamericanos y automáticamente reviven la imagen del Che Guevara en las camisetas. ¿Eso es lo que piensa, lo que siente el joven latinoamericano? Yo creo que lamentablemente todavía sí. Por lo menos lo que yo veo en Argentina es que el joven en general tiene una tendencia claramente hacia la izquierda. Pero porque la izquierda, y vuelvo sobre lo mismo, ha entendido el concepto del mito. El mito como una explicación que es capaz de movilizar la afectividad del hombre, ¿no? El joven en general está enrolado en la izquierda porque encuentra que en la izquierda hay un sentimiento de justicia. Y épico, ¿no? Y épico, ¿no? Épico, ¿no? Está esta épica del mito, de los montoneros, de Cuba, del Che Guevara. Yo creo que es el mismo sentimiento que hace que los europeos ahora se huelgan al islamismo o al Estado Islámico, por ese sentido épico, algo que hacer con su vida, que es muy difícil hoy encontrar en la vida normal. ¿Ustedes consideran que eso es un vuelco a la izquierda o es el estar en contra de los Estados Unidos? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Yo creo que en América Latina da mucho fruto y muchos resultados el antiamericano, muchos resultados desde hace mucho tiempo. Y hay por las buenas y por las malas razones el antiamericanismo, ¿no? Pero creo que una cosa que pasa por toda la izquierda de América Latina es este sentimiento antiamericano que es compartido por gente que ni siquiera es de izquierda, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hizo mal? ¿Qué hizo mal, porque todo hay que hablarlo, la derecha específicamente, para dejarle ese espacio para que la izquierda hablara del romanticismo, de las ideas sociales, de la igualdad? Bueno, yo creo que enfocarse en el tema económico, haber dejado de lado la batalla de las ideas y de la cultura ha sido lo que ha hecho mal, digamos, el liberalismo. A los jóvenes hablar de términos monetarios no es algo que los movilice, no hay épica, ¿no? Lo que hace falta es restituir la épica de la libertad, que es algo que sí se ha visto, por ejemplo, en Venezuela. Parece ser que hace falta una dictadura dura para que los jóvenes reaccionen, ¿no? Y por lo menos todavía en Argentina falta mucho para eso. Y hay algo con todo esto, y voy a ir a la década de los 70. Sí. Nuevamente, si vamos a esa época, 70, 60, el caso de Pablo Neruda, que lo leían los jóvenes de izquierda, Julio Cortázar. El único que podemos sacar de eso creo que es a Borges, ¿no? De todo esto. El resto eran todos, se lo fue García Márquez hasta el momento que murió. Vargas Llosa también se salió en su momento muy temprano de todo esto, pero había esa intelectualidad que siguen muchos de los jóvenes a través de los escritores, de los pintores.
que apoyan la izquierda, ¿no? No sé si realmente por convencimiento o por qué, pero eso los ha afectado. Hay una serie de personajes argentinos, Eve de Bonafini, por ejemplo, Sí. las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Sí. ¿Cómo se han manipulado? ¿Son realmente lo que nos venden? Yo he hecho una investigación en mi último libro, justamente en coautoría con Márquez, que se llama Cuando el relato es una farsa, sobre madres de Plaza de Mayo. Y para ello he investigado y he hecho un análisis del discurso, de toda su producción en texto. Lo tenemos en cámara, precisamente. Ok. De toda su producción desde que nace como asociación civil hasta ahora. Y lo cierto es que uno, si lee sus documentos internos, se va a dar cuenta que primero hubo una reivindicación legítima por la aparición con vida de sus hijos. Pero a partir de mediados de los 80, empiezan a decir que ya no piden por sus hijos, sino que su lucha se concentran por los ideales de sus hijos. Están articulados por los ideales de sus hijos que no son otros que los del castrismo. Entonces ahí ya hay un giro, ¿no? Hay un giro que pasa del ámbito de los derechos humanos al ámbito de la ideología. Y hoy en día Madres de Plaza de Mayo es aliada del kirchnerismo, está involucrada en un caso de corrupción que no se sabe dónde están 280 Irán, millones de Venezuela. dólares. Claro, tiene muy buenas relaciones con las dictaduras de Fidel Castro, a donde ha ido infinidad de veces. Bueno, todo esto está contado en este libro, ¿no? Ha incluso celebrado, por ejemplo, el atentado contra las torres. Lo recuerdo, vi la declaración. Algo hay espantoso escuchar a una persona decir Y hay un eso. punto que vale la pena plantearlo. Una falta de sensibilidad total. Las Madres de Plaza de Mayo es uno de los ejemplos de corrupción porque tienen unos procesos por 200 millones de dólares desaparecidos. Y eso es Eve de Bonafini hoy. Les agradezco mucho a los dos, interesante la conversación, que hayan Muchas estado gracias. aquí en el programa. No sé hasta cuándo vas a estar acá, pero me gustaría a lo mejor que regresaran y hablar un poco más, nos centramos un poco en Argentina, ir un poco más a la América Latina en general, ¿no? Y conversarlo en otra ocasión. Con gusto. La invitación está hecha. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa, al regreso vamos a analizar las divisiones dentro de la oposición en Cuba, esto tras recientes disputas entre sus líderes. Quédese con nosotros.